Estamos en el conteo del Homer y es tiempo del estudio del Homer para los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Yeshua. Misericordia y paz y amor les sean multiplicadas. Estamos caminando en la semana 4, que es Netzach, eternidad, y se va a aderezar con Tiferet. Tiferet, que es la balanza, es un examen, es la aprobación. Siguiente imagen, donde vamos a aplicar lo eterno más nuestras obras, que es Tiferet, gloria, hermosura, honra, belleza, lino fino, obras tu vestimenta. Pero entendamos, ¿sí?, que ya caminamos por la carta del apóstol Pedro sobre los falsos profetas y los falsos maestros. Ahora quiero que caminemos por la carta del hermano de Yeshua y hermano de Santiago, que es Judas. Vamos a empezar desde el versículo 3. Y dice así, como título: falsa doctrina y falsos maestros. Ahora, son dos cosas muy importantes, la doctrina y los maestros. Y empieza así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué nos está pidiendo Judas? Lo que hoy en día te dicen que no hagas, ¿no? Te está diciendo que defiendas como un fiel, que defiendas la fe. Un ejemplo: si hablan mal de tu esposa o tu esposo, ¿te quedas callado? Si están diciendo mentiras de una persona que tú amas, ¿te quedas callado? ¿Por qué defiendes? Por la lealtad que tienes hacia tu pareja, ¿no es cierto? Porque le debes fe, le debes fidelidad. Eso es lo que debemos de entender, ¿sí? Que debemos de contender. ¿Para qué contender? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, impío, lo puedes tomar como malo, pero es hombre sin ley, que convierten, fíjense bien, en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hoy en día se vive eso. Y niegan, y con eso están negando a Dios, al Dios único y soberano, y a nuestro Adón, el Mesías. Defender si son fieles. Si no eres fiel, no defiendas. Quédate callado, como dice, no les digas nada. Está hablando de defender. ¿Y contra quiénes? Contra estos mentirosos. Defiende. Porque dice que se están introduciendo los sin ley, ¿sí? Por eso están ejercitando lo que le llaman libertinaje. Hoy en día, esto se está viviendo en las congregaciones, ¿sí? Por esta gente impía. Como lo veíamos en estudios pasados del Homer, que una libertad sin reglas se vuelve libertinaje. Exactamente. Es lo que están practicando ahorita. Solo te dicen, sé santo. Pero no te dicen cómo. No peques, pero no sabe qué es pecado. Les preguntas, ¿qué es pecado? Lo que es malo. Lo que no le agrada a Dios. Negar su ley es negar a Dios. Por eso dicen, estos niegan a Dios. ¿Por qué? Porque es tu autoridad. Es tu autoridad. Es tu autoridad, perdón. Hoy en día niegan la fe, es decir, niegan su fidelidad a Dios. Porque dicen que Yeshua pagó sus pecados y que pues, ya te salvó. Así que ya no tienes que hacer nada. Solamente la fe. Pero ni siquiera entienden qué es fe. ¿Cómo sabes qué es fe? O sea, así sin fe, sin cambios,
Solo una simple oración de aceptación, como si fuera la oración del chofer. O sea, no aplica así. En ninguna parte de un hebreo vas a entender eso. No conocen el contexto de creer. Por ejemplo, un ejemplo de creer. Decían que los gobernantes creían, ¿se acuerdan de un estudio pasado que decía Yeshua, que es un escrito que no está hablando Yeshua, sino están narrando, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió en Mateo? ¿Cómo no sucede con Yeshua? Dice, los gobernantes creían, pero no le seguían porque temían ser expulsados de sus sinagogas. O sea, tienes que entender el concepto de creer. Así es, creen hoy. Hoy en día se está creyendo, pero no están cambiando su manera de vivir. No están quitando nada. Dicen una simple oración, así, repito, como la oración del chofer, como si fuera una fórmula mágica, que te va a liberar y te va a salvar, aunque sigas siendo un sin ley. Aunque rechaces la ley, sí. Eso es libertinaje. O sea, debemos entender que el creer del contexto hebreo es seguir, abandonar todo tu camino, por eso se llama arrepentir. Arrepentirse es cambiar de camino, cambiar de dirección más hacia enfrente. Y si estás en mala dirección, ¿qué tienes que hacer? Volver atrás. Una vuelta, hay quienes se dan 360, no, tiene que ser de 180 para que cambies de dirección. Porque vas a seguir al maestro, tu camino es camino de muerte, camino de perdición. Y es lo que nos está enseñando, por eso Judas nos está diciendo, ¿sí? Que no entendieron. Y que convirtieron esa gracia en libertinaje. Judas nos está advirtiendo de esta mentira que entró en la fe. Es decir, el rechazar la ley, por eso están en libertinaje. ¿Entiendes libertinaje? ¿Qué es lo que tiene que sujetarlo? Ley. O sea, no estoy queriendo meter a fuerzas la ley ahí, sino entiende las palabras que te está diciendo que es libertinaje. Porque niegan a Dios, no obedeciéndolo, así mismo niegan a Yeshua, porque dicen que los salvos son solo por creer en él sin obedecer absolutamente nada. Pues es gracia, ¿no? Es un regalo. Ahora Judas, fíjense bien, nos está dando un ejemplo para que entiendamos bien el evangelio y la salvación. Y que entendamos estos inicuos, estos tipos de inicuos, estos sin ley, ¿sí? Para que no te engañen. Judas así contiende. Vamos a ver. Versículo 5. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, pongan mucha atención, porque aquí nos va a mostrar la salvación del pueblo. Pongan mucha atención. Quiero recordarles, una vez ya lo han sabido, y obviamente tú ya también lo sabes, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruye a los que no creyeron. Creer, seguir, obedecer. Les voy a enseñar esta parte de Judas, versículo 5. Nada más tiene un capítulo Judas. Que una vez nos está mostrando, nos va a mostrar 3 etapas de la salvación. Pongan mucha atención. Sí, son 3 etapas de la salvación. La primera etapa, liberó a su pueblo ¿de qué? De la esclavitud. Y ahí a la tierra prometida. No. Segunda etapa, la prueba de tu creer. La prueba de tu fidelidad en el que te rescató. Sí, y vas a ser probado, pasado por fuego, por pruebas. Es decir, al calor del desierto. Que no te va a abandonar porque Él va a enviar una nube. Al hambre, que te va a mandar y te va a sustentar con maná. A la sed, para mostrar su poder, que de una peña brota agua, que tipifica al Mesías. Es la etapa en la que estamos. Es donde eres probado en tu homer, en tus obras. Es la prueba de que si te quejas o agradeces, porque te salvó de la esclavitud. La primera etapa. La segunda que estamos viviendo te salvó a un precio muy grande. Al precio de su primogénito. Y a ellos al precio de todos los primogénitos de Israel, de Egipto. Seguirlo
seguirlo, caminar con él, es como si aceptaras, en el caso de las mujeres, la propuesta de matrimonio. Que te va a sustentar, te va a alimentar, va a saciar tu sed, pero va a estar a prueba tu fidelidad, que es tu fe. Aquí es donde Él espera que obremos como salvos. En este día 24 del Omer, que se aplica lo eterno, la Netzach, y aderezado con la Tiferet, sabiendo que seremos probados, es decir, va a haber un examen, es la segunda etapa en la que estamos. Para calificarnos, vamos a ser pasados por balanza. Si somos aprobados o reprobados. En esta segunda etapa de nuestra prueba. Pero tercera etapa, te promete un techo. Es decir, esta tercera etapa es la tierra prometida, como se lo prometió al pueblo. Después de ser pasado por el desierto de la prueba de tu fidelidad, de tu fe, para probar tus obras, sacándote de Egipto, de esa esclavitud, destruye a los que no son fieles en ese camino en el desierto, a los que no le creen, porque adoraron otros dioses, ¿sí? Se quejan, no siendo fieles, obrando como unos sin ley, como unos inicuos. ¿Por qué? Porque no creyeron aún viendo todos los milagros que fueron en sus vidas. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu comportamiento? Recuerda, son 3 etapas. La salvación de la esclavitud, la prueba de tu fidelidad, donde aplicas tu Netzach para preparar tus vestiduras, para presentarte delante de él en tu Tiferet, lleno de obras, para que no te halle falto. Y la tercera etapa que falta, la tierra prometida. La tierra prometida. Por esta razón, Judas nos está pidiendo contender, defender ardientemente la fidelidad, la fe, que una vez ha sido dada a los santos. Es la salvación de las infracciones a la ley de Dios, y que Yeshua dio su vida para pagar esas infracciones y limpiarnos al derramar su sangre. Por lo tanto, te pide, debes de ser santo y amar a Dios. Ser santo significa, debes de ser apartado de lo mundano, de tus deseos. Amar a Dios es obedecer sus preceptos, y va acompañado de obras. Como nos está diciendo Efesios capítulo 2, versículo 10, que ya lo hemos estudiado, porque somos hechura suya, creados en el Mesías. ¿Para qué? Para eso te levantó de entre los muertos, para buenas obras. Ahí está en grande. ¿Por qué? ¿Quiénes preparó? ¿Yeshua? No. Está siendo creado en el Mesías, ¿sí? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en esas obras, en esos Omer que estamos representando y aprendiendo. Por esta razón, Judas nos está mostrando que el pueblo fue un ejemplo del proceso de la salvación. Ahora yo te pregunto, ¿eres un sin ley? ¿Eres un inicuo? Porque debes analizar, porque podemos ser destruidos si somos unos sin ley. Fíjense bien cómo después de eso que dice, que ya lo vimos, que ese fue el proceso de las 3 etapas: salvación de la esclavitud, caminar en el desierto, prueba de tu fe, para llegar a la tierra prometida. Fíjense bien cómo Judas está usando un ejemplo en el versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ya su Netzach, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas, para ser enjuiciados el gran día. Y luego nos da otro ejemplo, Judas 7, como Sodoma y como Gomorra y las ciudades vecinas de ellas. O sea, no nada más fue Sodoma y Gomorra, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, fueron puestas de ejemplo. ¿Qué es lo que les faltaba a ellas? Ley. La ley. Fidelidad. Y la fe y la fidelidad, sufriendo el castigo del fuego eterno.
¿Quieres Netzach de gozo o quieres Netzach, es decir, lo eterno en fuego eterno? Tú decides. Asimismo, estas falsas doctrinas que enseñan estos maestros, ¿sí? Dice la siguiente, versículo 8. Porque dice, no obstante, de esta misma manera también estos soñadores ensucian, mancillan, manchan la carne. ¿Qué rechazan? La autoridad y blasfeman sobre las potestades superiores. Es decir, rechazar la autoridad es la obediencia. Un ejemplo, un hijo, ¿por qué se le dice rebelde? Porque rechaza la autoridad. Porque rechaza la autoridad. Rechaza la ley, rechaza la instrucción, rechaza la orden, rechaza Torah. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel estaba contendiendo con el diablo, peleando el cuerpo, ¿sí? Con él estaba contendiendo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda, O sea, él no está reprendiéndolo, o sea, ni le está dando una orden, estaba peleando el cuerpo, pero dijo, el Señor te reprenda, el Señor te castiga, el Señor que te castigue. No lo está mandando al infierno, eso no le toca, no les toca, ¿sí? Eso le toca a Yeshua. Aclaro, te está diciendo, echa fuera demonios. Voy a aclarar esto porque se malinterpreta, no estoy diciendo que no. Aquí le está diciendo, debes de echar fuera los demonios, no atarlos ni enviarlos al infierno. ¿Qué le dijo Yeshua a Pedro? Después de haber sido revelado, es una influencia de Dios, que él era el Hijo de Dios, después le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Y cuando lo tentó a Yeshua, el enemigo, después de 40 días, ¿qué le dijo? ¿Lo ató? ¿Lo envió al infierno? No. ¿Qué le dijo? ¿Y qué nos manda a hacer? Resístele. Él le resistió y se apartó de él. ¿Dónde está el atarlo y enviarlo a lo más profundo del infierno o de la mar? No, no está diciéndote eso. Ahora en el endemoniado gadareno le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. En su nombre haremos eso. Sal, no. Y te condeno a lo más profundo. O sea, no. Apártate y no vuelvas más a este cuerpo. Dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Quieres comentar? Sí, respecto a eso, ¿no? Que te está hablando precisamente la cita de que no, el problema no está en el echar fuera a los demonios. El problema está en que nosotros queramos tomar un juicio que no nos fue dado. Sí, condenar. Al ser humano no le fue dado el juzgar ni a potestades, ni a espíritus, ni a demonios, ni a hombres. De hecho, a ninguno. A nadie puedes juzgar porque ese juicio le fue dado al Hijo. Entonces, ese es donde está el choque y el problema. Tenemos una autoridad, dijo, echen fuera demonios, mas no enjuícianos. Exactamente. Debemos de ver por qué se van al hato de cerdos. Porque un espíritu inmundo debe de poseer un espíritu en un estado animal. Estás en tu estado animal, hay que salir de ese estado animal porque por eso vienen influencias y te pueden poseer. Por eso estamos aprendiendo el control del Homer, para crecer haciendo ¿qué? Obras que no sean egoístas. Hace poco vi como una persona de la pollería agarra y le avienta un pedazo de pollo al perro. Y el perro ahí lo está lamiendo y llega otro más abusado y bueno, no más abusado, se avienta, lo golpea, agarra la pieza y se la come. Y el otro se enoja y se le va encima. O sea, ¿por qué se la quitó? Porque está en su estado animal. Y eso es lo que hacemos. El que no tranza no avanza, ¿no es cierto? Hay que quitarle. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué se duerme? Me dio más, cambio de más. No sabe contar, ese es su problema, que vaya a la escuela. Estás en un estado animal. Con eso puedes ser poseído, estás influenciado. Y Judas nos enseña su comportamiento de estos sin ley. Judas, el siguiente versículo, el 10.
Pero estos se blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como qué. Como animales irracionales, sin pensamiento. Ay de ellos, ahí está el ay de ellos. Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Camino de Caín es la envidia de su hermano y se dejó dominar por su deseo y lo mató. El lucro de Balaam, sí, que por dinero venden su don, su talento, por dinero. Se prostituyen pidiendo y engañando. Y la contradicción de Coré, que ellos eran levitas, esto no tienes que perder de vista que ellos eran levitas que querían el lugar de Aarón y de Moisés. Querían el sacerdocio, les pareció poco ser servidores en el sacerdocio. Ellos querían liderar. Siguiente, el 12. Esos son manchas en tus ágapes, es decir, en tu manera de comportarte hacia los demás, el amor hacia los demás. Porque están comiendo impúdicamente con ustedes, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es decir, viven de ti, se apacientan a sí mismos, ellos nada más están viendo su propio interés. Les preguntas algo y a ellos no les importa, te dicen cualquier cosa, muy espirituales, pero no te ayudan a solucionar. Si una persona se quejaba en internet, oye, yo he dado mis diezmos no sé cuántas veces y les pedí ayuda porque no podía pagar con esta pandemia mi renta y no me quisieron ayudar. ¿Cuánto les he dado? Siquiera regrésenme un poquito de lo que les he dado. Ellos nada más ven lo suyo, ven su propio interés, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, no tienen fruto, es decir, son cizaña, 2 veces muerto, es decir que les aplica la muerte corporal y la muerte en su netzach, su eternidad. ¿Quieres seguir siendo instruido por ellos? Recuerda que tú vas a dar cuentas, no te puedes quejar de eso. 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la netzach, la oscuridad de las tinieblas. De estos también estuvo profetizando Enoc, que es el 7º desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto lo vemos en el libro de Enoc. ¿Para qué viene a hacer con sus santas decenas de millares? Para hacer juicio contra todos. Eso está profetizado que así va a ser. Para hacer juicio contra todos. Juicio es ley divina. Y dejar convictos a todos los impíos. ¿Saben qué es convicto? ¿Como prófugo? No. Exconvicto. Preso. Estás preso, que tiene probado legalmente un delito, aunque no lo haya confesado. Ese es un convicto. Entonces dice, para hacer juicio contra todos y dejar, ¿sí?, todos presos, porque están en delitos, ¿sí? Estos impíos, estos sin ley, de todas sus obras impías, de todas sus obras no sujetas a la ley, que han hecho impíamente, obrar sin ley, y de todas las cosas duras que los pecadores, los infractores de la ley, ¿sí?, han hablado contra él, contra Dios. Violan la ley de Dios. Estos son murmuradores, 16. Querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Pues para sacar su provecho. Esto es lo que debemos de defender este 24 del Omer. Defender la fidelidad a Dios y a su Hijo, no dejando llevarnos, ¿sí? No debemos de dejarnos llevar por estas personas. Debemos de cuidar nuestras obras. Esta es nuestra segunda etapa de la salvación, para que lleguemos y entremos a la tierra prometida, cuidando sus mandamientos, para no ser destruidos y quedar postrados en el desierto. Obremos este 24 del Omer por nuestra eternidad, por nuestra netzach, aplicando obras, nuestra tiferet. Oremos.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al sefirat haomer. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste todo lo referente al conteo, al cómputo del Omer. 3 semanas y 3 días del Omer, es decir, día 24 del Omer. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.